Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hay un proyecto de ley que lo presentó un diputado a principios de la semana que terminó el día de ayer, el diputado Edgar Ortiz, que plantea la introducción en el artículo 72 del Código Penal que habla de las medidas especiales que se aplican o medidas de seguridad que se aplican a condenados por cierto tipo de crímenes, la introducción de la castración química como una de esas medidas digamos, especiales o medidas de seguridad que se suman a otro tipo de reglas o sanciones que van paralelas a las sanciones penales o de penitenciaría o a las condenas de cárcel. Permítanme decirles, en base a este proyecto de ley, que simplemente intentan introducir una figura de mucha discusión a nivel internacional con la simple modificación de un artículo del Código Penal. Permítanme decirle a ustedes y también al diputado Edgar Ortiz que nuevamente en nuestro país estamos poniendo los bueyes frente a la carreta, que es lo correcto, pero sería interesante aportar realmente una discusión seria a lo siguiente. Si bien es un elemento importante tratar de sancionar con mayor dureza a los responsables de abusos sexuales, no es menos cierto que nuevamente en este debate nos estamos olvidando de las víctimas. Ustedes saben que un porcentaje mínimo de víctimas de abuso sexual son asistidas a la primera demanda, a la primera denuncia. Ustedes saben que hay víctimas menores de edad, mujeres, que intentaron denunciar a sus agresores y no tuvieron la respuesta correcta, sino hasta que fueron violadas. Y nuevamente estamos yendo para el fin de la historia y no para el comienzo. En tanto y en cuanto en este país no nos fijemos en los derechos de las víctimas, de los hechos punibles, de los crímenes, de una manera certera, a través de un proceso penal adecuado y también a través de un proceso de soporte a las víctimas de los hechos delictuales y de crímenes, vamos a seguir estando aplazados. Permítame decirle, señor diputado Edgar Ortiz, que usted se está equivocando. Su proyecto de ley no tiene ningún sentido cuando no se fija realmente en las víctimas de los hechos punibles. Vamos a introducir ahora al primer punto, al primer tema del día de hoy. Es el tema que tiene que ver justamente con esto, porque muchos abusadores sexuales son reincidentes. ¿Por qué en nuestro país no podemos bajar el índice de reincidencia criminal, que supera el 70% en nuestro país? Para eso invitamos a un especialista en Derecho Penal como el doctor Ángel Peralta Heiseke, a quien le queremos consultar justamente eso, doctor, y muy buenas noches. ¿Cómo hacemos para bajar los índices de reincidencia criminal que superan el 70% en nuestro país? La pregunta, que parece una pregunta hasta casi trivial porque se repite frecuentemente en los comentarios, en las discusiones, tiene un trasfondo bastante denso, que es el hecho de que cuando hablamos de reincidencia, hablamos, está implícito, el hecho de que la persona que ha cometido un hecho punible no ha cumplido con la finalidad de la pena. Podemos decir que en ese caso concreto, en los casos de reincidencia, ha fracasado el sistema penal. Las finalidades de la pena propuestas en la Constitución Nacional y también en los códigos penales no demuestran un fracaso evidente cuando una persona, después de haber sufrido una pena, una maluspasión, un sufrimiento en una penitenciaría, ha vuelto a cometer un delito. Y esa cuestión de la reincidencia y otras paralelas plantea actualmente en la doctrina, en las discusiones con motivo de nuevos códigos penales y con los nuevos hechos punibles como asociación criminal, actos que se traducen en nuevas formas de terrorismo, en la necesidad de repetir el movimiento pendular que siempre ha caracterizado a la criminología y a la ciencia penal, de sistemas garantistas a sistemas absolutos, y en la medida en que se van endureciendo las penas, nuevamente por la presión y por una necesidad de confirmar los derechos humanos, volver otra vez a los sistemas garantistas. Hoy día el movimiento es al revés, estamos volviendo de los sistemas garantistas de nuevo a las teorías absolutas. El ejemplo de este proyecto de ley de castración química que
el propio diputado que presentó no lo entiende. Este diputado cree que la castración química no es reversible y que se directamente al miembro viril del hombre, no sé qué pasa cuando hay las responsables son mujeres, cómo se hace, pero la castración química es reversible y qué pasa con el castrado químicamente cuando termina su pena, de cumplir su pena. Nadie le puede obligar fuera de la cárcel a seguir inyectándose. Así es. Un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, así es. La castración química y otras penas que tienen por consecuencia disminuciones permanentes de ciertas funciones deben ser enmarcadas dentro de la protección de los derechos humanos a los cuales se adscribe nuestra Constitución. De todas formas, no existe ningún ordenamiento jurídico en ninguna parte del mundo en donde exista un pleno goce de derechos. Por ejemplo, el Estado te compra a vos la casa que le está comprando a otras personas que han sido sorteadas para tener acceso a esas viviendas, ¿no? No todos tienen derechos, efectivamente, al acceso a una vivienda y a otros beneficios del Estado. Lo mismo que algunos tienen mayores libertades que otros, ¿verdad? Por ejemplo, en libertad de locomoción, libertades para gozar de ciertos derechos. Entonces, depende de cada sociedad o de cada país establecer las penas que mejor convengan a la protección de sus derechos. En el caso concreto de la castración química, es una figura admitida en muchas otras legislaciones, sí, pero que debe ser objeto de un debate para saber a qué nos estamos ateniendo. La mutilación de un miembro sexual podría equipararse eventualmente, en el caso de un hecho punible contra el patrimonio, como un hurto, por ejemplo, a la amputación de una mano, porque sí, es el medio con que se ha cometido. Entonces, esas cuestiones deben considerarse antes de admitir este tipo de penas. También debe considerarse que la falta de una política penitenciaria de reinserción social, la falta de una política de combate a la reincidencia criminal a través de trabajos sociales, en donde el Ministerio de Justicia sigue fracasando, donde hasta ahora no sé qué hace Eber Martínez, hasta ahora no sé qué hace el ministro de Justicia Eber Martínez, no sé, no he escuchado, no he leído ningún plan que presente el Ministerio de Justicia para ver qué hacemos con esa bomba de tiempo que es Tacumbú, porque la reincidencia es algo que nos va a seguir golpeando. En estas audiencias públicas para la elección del nuevo fiscal general del Estado se han tocado en forma insistente ciertos puntos. Uno de los puntos con más coincidencia ha sido el hecho de que ha llegado la hora en el Paraguay así como se ha dejado atrás una larga temporada, un largo tiempo de no invertir en obras públicas, ahora se ven públicamente esas obras, son fácilmente comprobables. Llegó la hora de invertir en un sistema penal. Llegó la hora de invertir en más construcciones de centros penitenciarios. Llegó la hora de invertir en el Ministerio Público, tal vez duplicando la cantidad de agentes fiscales. Pero es un punto punitivo el tuyo, es un punto de vista punitivo. Yo quiero ir a lo otro. ¿Qué hacer con ese reo que metió la pata, que tuvo un delito, que va a entrar por ese delito, pero cómo evitar que entre por ese delito y salga siendo un experto criminal? Sí. O sea, también está esa visión, debe abordarse eso. Está planteando una cuestión que sí, que es una de las finalidades de la pena que está establecida en la Constitución Nacional. Es la prevención especial. Sí. Evitar que la persona que ha cometido un hecho punible vuelva a vivir, que trate de vivir en sociedad sin cometer hechos punibles. Sí. Pero eso es complicado, porque depende de la libertad de esas personas, finalmente, para aceptar las propuestas de solución del Estado. Por eso, hoy día, los estados organizados, los estados desarrollados, insisten más en aplicar una sanción que le duela a la persona y que la sociedad vea que cometer delitos implica un dolor. En Texas, sí, se aplica hace décadas la condena de muerte. Sí. No ha bajado el nivel de asesinatos o de violaciones en Texas. Se mantiene igual. Entonces, o sea, es un contrapunto que te hago. Vos planteas un Estado mucho más duro cuando deberíamos tener un Estado con más visión inteligente. ¿Por qué hacer con esa persona cuando sale de la cárcel? Sí, sí. No es un contrapunto. Esa es la dicotomía que existe en la forma de encarar el delito.
o castigamos las inconductas de las personas o las readaptamos. Todos los sistemas han demostrado que readaptar a una persona que insiste en cometer un delito puede resultar complicado o tal vez imposible, ¿verdad? Haceme recordar ya para ir cerrando. Finlandia, Noruega, creo que otros países son los únicos 3 países que prácticamente ya no están manteniendo cárceles. Así es. Bajaron nivel. Tienen una alta tasa de suicidios. Así. Perfecto, pero hay otro tema. Pero bajaron nivel. ¿Cómo imitar ese tipo de ejemplos? Se tiene un alto índice de inversión del gasto público en sistemas preventivos, en cárceles, en readaptación. En contrapartida, tienen una alta tasa de presión tributaria que llega a cerca del 60%. Entonces, las sociedades deben optar qué es lo que quieren. ¿Y la educación también, doctor? Una de las mejores educaciones del mundo. Y eso es un tema importante Tiene que ver. En el tema inclusive de la política criminal. Porque una de las cuestiones que hemos observado también es que a lo largo de todos estos años de formación de los profesionales del derecho, en Fiscalía, Poder Judicial y también los mismos abogados, se ha visto que los nuevos abogados que salen de las nuevas universidades no tienen condiciones para entender las nuevas teorías, la nueva dogmática penal, y entonces hay que insistir en esas cuestiones. La educación desde el preescolar, mejorar la educación. La universidad, claro que tiene que comenzar desde más bajo, con lo cual estás indicando que es un problema de fondo, es un problema extenso y es un problema profundo, pero la justicia, o mejor dicho, el funcionamiento de la justicia, del Ministerio Público, no puede detenerse o meterse en un proyecto a tan largo plazo o tan grande como es la educación en general. Debe insistir en tal vez seleccionar la mejor gente, la gente más preparada para ejercer esas funciones. Y esto implica un relevo de los jueces y de los fiscales, y tal vez en pensar en una eventual reforma constitucional en disminuir o derogar la inamovilidad de los magistrados, que impediría ese relevo. No, claro. Ahora, por último, una ecuación. Vos crees, doctor, perdóname que te tutee, vos crees, doctor, que ahora en esta cuestión pendular de la criminología nos estamos dirigiendo peligrosamente, así a mi entender, a un estado total o a una justicia eminentemente punitiva, de castigo total y absoluto? Esa es la corriente mundial. La corriente mundial exige más seguridad ante enemigos mayores y más generalizados. La violencia en el nivel en que nosotros estamos viendo ahora a través de los programas en directo internacionales, se enfoca en países que nunca han tenido este tipo de eventos, ¿verdad? Y esto hace que ellos se organicen y en forma adyacente nos exigen a nosotros, países menos desarrollados, que adoptemos los mismos sistemas que ellos están adoptando. Leyes más duras. Leyes más duras y sobre todo más restricciones de derechos. Eso es lo que se está imponiendo en todos los sistemas penales. Es muy interesante, es muy fuerte lo que decís. Más restricciones Más de derechos. restricciones de derechos, sobre todo derechos a la intimidad, derechos a la libertad, se restringen. ¿Y qué hacemos con los derechos humanos que están por ahí? Los derechos humanos proceden de una época en que, de posguerra, en que era necesario volver a reafirmar esos derechos que en realidad son los derechos de la Revolución Francesa, proclamados en la Revolución Francesa, y que ante un mundo devastado en esa época. Estamos hablando de otro mundo distinto en el 2017, con nuevos enemigos que exigen mayor control del movimiento de los ciudadanos. Eso es lo que se ve hoy día y eso es lo que exigen las leyes contra el terrorismo, las leyes de control de los medios de comunicación, las leyes de control de movimiento de cuentas de bancos, las leyes de lavado de dinero, y lamentablemente en estos temas no existe mucha discusión a nivel parlamentario por la presión que ejercen los países fuertes, los países desarrollados, para adoptar recetas que están a veces atadas a condiciones de ayuda o de asesoramiento. Ideológicas. Así es. Muy interesante, doctor Ángel Peralta, que dice que realmente, bastante interesante. Una postura dura, leyes más duras, sí, lo que tenemos que buscar. Sí, sí. No son posturas, no son cuestiones, fíjense que hasta los alemanes, que son los autores de la dogmática moderna penal, a los cuales recurrieron ahora para la implantación de sistemas penitenciarios
en Guantánamo, fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos. Ellos han sido los originalmente configuraron ese derecho penal del enemigo. Hasta ellos han cedido ante las leyes de lavado de dinero que establecen presunciones de dolo en muchos casos. Perfecto. Absolutamente inconstitucionales. Gracias, doctor Peralta Heise, que es especialista en derecho penal en este abordaje, muy interesante, por cierto. Obviamente es algo que vamos a seguir debatiendo, pero insisto en lo que dije en la apertura con respecto al proyecto de ley de castración química. Y ahora lo digo bien, la voy a decir bien la frase. Estamos poniendo la carreta frente a los bueyes. A la vuelta del corte, vamos a hablar de los famosos outsiders, vamos a hablar de los famosos caminos políticos. Nuevamente, como en cada periodo electoral, se presenta el famoso debate. A la vuelta del corte. Causa Justa solemos debatir temas que tienen que ver, una mezcla de orígenes, lo jurídico, lo constitucional, lo político. Hoy vamos a discutir algo que tiene que ver con lo constitucional y político, el tema de los famosos outsiders. ¿Por qué esto? Porque quiero recordar que hay un artículo en la Constitución Nacional que iguala a todos los ciudadanos, entre muchos. Obviamente ese es uno de los principales, el que habla de que todos tenemos derecho a elegir y ser electos, salvo obviamente aquellos que están presos o privados de alguna manera de sus derechos civiles, por estar interdictados, por ejemplo. Bueno, partiendo de esa base, invitamos a personas que están en el Congreso de la Nación, a personas que están en la actividad política, a personas que estuvieron en la estructura política y también a personas que estuvieron como constituyentes. Y hoy nos congratulan con su presencia. Por un lado, el diputado Oscar Tuma, quien se lanza a la senaduría. Oscar Tuma, gracias por estar con nosotros nuevamente. La doctora Rocío Fernández, reconocida abogada de los pasillos tribunalicios, pero también fue la única mujer por 2 periodos consecutivos que ocupó el cargo de miembro titular del Tribunal de Conducta del Partido Colorado. Gracias por estar con nosotros, doctora, bienvenida. Obviamente un invitado de la casa, el doctor Hugo Estigarribia, constituyente, ex senador de la Nación. Gracias por estar con nosotros. Y por otro lado también la joven dirigente de la Dirigencia Nacional de la Juventud Liberal Radical Auténtica y colega abogada y ¿cómo era? También trabajadora social, Olga Paredes. Gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar con las mujeres, si ustedes 2 caballeros me permiten, ¿verdad? Comienzo por la doctora Rocío Fernández. Siempre que iniciamos estos procesos electorales, previo a las internas y previo a las nacionales, la famosa historia de los outsiders. ¿Y es verídico este debate? ¿Ya tiene sentido a esta altura del campeonato este debate, doctora Fernández? Este no es un debate nuevo. Este es un debate que viene de todos los países de primer mundo. Nosotros estamos copiando también un sistema y nuestro país hace mucho tiempo tuvimos figuras como el presidente Guamosi, tuvimos otros casos también donde surgieron personas que realmente no estaban en política pero que incursionaron de ese modo. Y sí, tiene sentido porque el paraguayo en sí está muy cansado del político en sí, de la politiquería barata. Tiene sentido de que el paraguayo abra los ojos y de que entienda de que el político tiene que ser renovado. La política debe ser para servir al pueblo y no servirse como es lo que está visto dentro del comportamiento de los políticos. Está muy mal visto. Lastimosamente el político no cuida los aspectos fundamentales de su electorado. Una vez que consiguen los votos, luego ya pasan a hacer muchas cosas que no son permisivas para el paraguayo. El paraguayo no tiene memoria flaca. Tiene muy buena memoria para recordar a la hora de volver a votarlos. Entonces, tratando de renovarse con el sistema y con la gente, es que surgió un Mario Ferreiro, que era un disc jockey, que fue muy criticado, que no tenía probabilidades. Surgió un Horacio Cartes. Un Horacio Cartes. Un Fernando Lugo. Con un año de antigüedad en el Partido Colorado.
un Lugo que decían que era un cura y le quitaron un político con sotanas surgieron muchas personas, pero surgieron por el cansancio del paraguayo de que la clase política formada no le dé una respuesta realmente a la ciudadanía. El Partido Liberal, Olga, también pasa por ese proceso, pero de menor manera. Digamos, de alguna manera aquellos que ostentan la dirigencia o que ostentan las candidaturas dentro del PLRA se los ve más como políticos, o son más políticos de carrera con la conscripción de abajo. ¿Por qué crees que se daría esa diferencia entre el PLRA y otras agrupaciones políticas, Olga? Bueno, en realidad yo creo que lo de los outsiders es algo generalizado. Hay muchísima gente de distintos sectores que hoy día se están sumando al partido y que efectivamente también en algún momento, si no tanto se ve ahora, en algún momento va a pugnar también por espacios electivos. Y realmente en relación al fondo de la cuestión sobre los outsiders, yo creo que todos los ciudadanos paraguayos y paraguayas tenemos efectivamente el derecho de ejercer el sufragio activo, ¿verdad? De ser electos. Pero pasa un poco por el hecho de que detrás de eso se busca desacreditar a los políticos. Y eso de desacreditar a los políticos al final lo que busca en el fondo es que la gente automáticamente tenga una opinión negativa o no quiera involucrarse en política, lo cual es sumamente peligroso porque al final si nosotros no nos involucramos en política, y hablo de nosotros los jóvenes, hablo también como mujer, otros van a decidir por nosotros. Otros ocupan el espacio. Otros ocupan el espacio, entonces otros están decidiendo sobre qué es lo mejor para los jóvenes, no los jóvenes, y otros, en su mayoría hombres, están decidiendo qué es lo mejor para las mujeres, para el fomento de los derechos de las mujeres y no precisamente nosotras. Entonces, a mí lo que un poco me preocupa no son los outsiders en realidad. Yo creo que todos tenemos el derecho a entrar en la política y a dar una propuesta, y de hecho que todos hacemos política, quizá no partidaria, pero todos hacemos política. Entonces, sí lo que me preocupa es un poco el discurso que hay detrás, porque muchos somos jóvenes y venimos de abajo y queremos hacer política no para perjudicar a otros ni para hacer solamente dinero, sino que queremos hacer política porque de verdad queremos cambiar las cosas y realmente no da gusto que nos metan a todos en la misma bolsa. Entonces, eso es un poco lo que me preocupa del discurso que está detrás de los outsiders, ¿verdad? Desacreditar la política y lo que es la carrera política. Oscar Tuma, vos provenís obviamente de los pasillos tribunalicios, conocido inicialmente como abogado por años. Saltaste a la Cámara de Diputados y ahora vas a ir, estás postulándote para la Cámara de Senadores de manera independiente. ¿Te fue difícil introducirte en esa dinámica política viniendo de afuera? ¿Estás totalmente integrado a las estructuras políticas partidarias o siempre estás trabajando o tenés que trabajar por fuera? No, quiero responder un poco tus primeras preguntas, Sí. ¿verdad? Nosotros tenemos más memoria corta, pero yo creo que esto empezó con Evan. Antes de que la misma sea intendente, ya comenzó esta cuestión de la medición de imagen, que es muy importante en cualquier proceso electoral. Y no solamente el mundo mediático artístico o el mundo mediático televisivo. Nosotros tenemos fiscales mediáticos que hoy son senadores. Sí. ¿Verdad? Tenemos conductores de espectáculos que son concejales. Tenemos hijos de propietarios de medios de comunicación que son diputados. O sea, esto ya está instalado, ¿verdad? Seguramente hoy toma fuerza por dos actores importantes con mucho realce en cuanto al nombre, que es Hugo Javier y Rubén Rodríguez. Y sobre todo cómo se da la decisión de Rubén Rodríguez. Pero esto está instalado desde hace tiempo. Decía la doctora, lo de Fernando Lugo. Que si tomamos lo de Fadul también, viene con una imagen empresarial en su momento, o Caballero Vargas. O sea, para mí no me sorprende y está bien. Los únicos que todavía no ingresaron creo que son los deportistas, que todavía no se avivaron. Cuando se aviven van a ver, deportistas. Van a ingresar deportistas en este mundo electoral que para mí tienen todo el derecho de hacerlo y yo aplaudo a quien se anima. El Tigre Ramírez. ¿Cierto? El Tigre Ramírez. Tigre Ramírez. Cerrista, caramba. Está activando, pero no son muchos. No. Por eso no hablo solamente del fútbol, sino los deportistas en general, que van a tener escaños seguros y van a ocupar lugares. Y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta si uno tiene participación. Yo desde que ingresé al partido
ingresé en el 2010, pero siempre digo que seguramente me atrevía a hacer muchas más cosas que muchísimos otros que dicen ser militantes desde cuna prácticamente. Y no hicieron nada. Tomé desafío, creé mi movimiento, soy miembro de la Junta por mi propio movimiento, no solamente yo, sino otros 3 compañeros. Nos presentamos a una contienda municipal de forma independiente, crecimos dentro del partido y ahora vamos a volver a presentarnos con nuestro movimiento para unas elecciones generales para ocupar espacio y generar esa cuota de poder que solamente te da cuando tenés un caudal electoral que te permita golpear la mesa con legitimación electoral. Y te vuelvo a repetir, la política es un desafío constante y yo aplaudo al que se anima. Te puede salir bien o mal, porque tampoco nuestra Constitución establece la meritocracia para como un esquema reservado para ocupar una banca en las municipalidades o en el Congreso. Hugo Estigarribia, como ex senador de la Nación y ex referente del Partido Colorado en el Congreso, ¿no es un discurso muy elitista decir por qué ese fulano o ese mengano tiene que venir a pedir mi voto, tiene que lanzarse a la arena política? ¿No es muy elitista eso? Yo creo que no, todos tenemos derecho a ingresar en política, ¿verdad? Lo que pasa es que el que tiene una presencia mediática importante, ya sea por el mundo del periodismo, el deporte u otros, tiene mucha ventaja, ¿verdad? Tiene mucha ventaja porque tiene exposición, tiene un nombre en política electoral sobre todo. En lo electoral pesa mucho tu nombre, que seas conocido. Yo no sé, no creo que sea elitista. Lo que sí es un tirón de oreja para la clase política. ¿Por qué? Porque la inconducta de muchos políticos, el doble discurso, la mentira de muchos políticos le desprestigia y hace que entre gente fresca a la política que no tiene el desgaste. También el político tiene limitación de medio económico muchas veces y entra un empresario fresquito, que nunca se quemó, como se dice vulgarmente, y puede ganarte una elección. Bueno, de hecho acá hemos tenido, en toda la transición la mayoría han sido outsiders, empresarios, curas, periodistas ahora. Me acuerdo de Evany, ya estaba en número 20 en la lista de senadores, porque hacía campaña sobre ella, ¿verdad? Mario Ferreiro ahora, Rubén Rodríguez, Tonia Puril, modelo Tonia Puril, este muchacho Rodríguez, que es concejal, en hecho. O sea, están frescos, están 0 kilómetros sin el desgaste de la política, sin el desgaste de la disciplina de bancada, de los problemas de decisiones de los partidos, que a veces arrastran a muy buenas individualidades, ¿verdad? Y si no te dejas arrastrar, a veces te quedas solo, ¿verdad? Hay cosas como esas que yo creo que hacen que la política paraguaya sobre todo tenga muchos outsiders. No sucede lo mismo en otros países. Por ejemplo, en Uruguay no existe eso. En Uruguay hay políticos, la mayoría de los políticos son de carrera. Para poner un ejemplo, Uruguay, ¿verdad? ¿En Argentina hubiera un ejemplo? En Argentina sí, tenemos el caso de Scioli y otros casos, ¿verdad? Que sí venían de otros Reutemann, ¿verdad? Pero acá se da mucho por el gran Midachi desgaste. También, ¿cómo se llamaba? Que era el de Midachi. Miguel del Cel. Exactamente. Miguel del Cel. Acá sobre todo los partidos tradicionales juegan un papel muy fuerte con el que está electo, ¿verdad? Sobre todo en el poder legislativo entra mucho la bancada, las decisiones políticas, ¿verdad? A veces eso desgasta al político. Y también la corrupción, que es otro gran problema de los políticos, que a veces quieren tener su propia plata para hacer campaña o su propia plata para... van a la política por plata y terminan liquidados para el objetivo final, ¿verdad? Ahora, Olga hacía mención a algo, que tratan de ponerlo todo en la misma bolsa y también el tema de que los hombres tratan de elegir por nosotras las mujeres. Hay un problema, sigue habiendo un problema de machismo en la política, un problema de insertar realmente a la dirigente política, social. Sí, de hecho que sí, o sea, no solo en la política, porque nuestro país es uno de los más desiguales entre varones y mujeres en toda Latinoamérica y en el mundo mismo, o sea que eso es una realidad que está en todos los ámbitos de la vida, en lo cultural, en lo político, en lo económico, y se nota, en el día a día se nota, ¿verdad? Así que realmente yo creo que por lo que queda de lo que a mí respecta a mi partido, se está iniciando un movimiento muy interesante, ¿verdad? Por la paridad entre varones y mujeres en las listas,
Yo creo que eso va a ir prosperando y supongo que los demás partidos que aún no se han sumado a esa modernización lo van a hacer en algún momento. Y sí, en el día a día sigue siendo muy difícil llegar a los cargos electivos para las mujeres, porque de hecho hay una serie de complicaciones estructurales, ¿verdad? Que vienen de mucho tiempo atrás. El voto para la mujer paraguaya recién aparece en los 60, en la década de los 60, solo por citar. Entonces, ese tipo de situaciones nos hacen preguntarnos, o sea, ¿por qué recién para las mujeres en los 60 y los hombres paraguayos siempre pudieron votar? Entonces, efectivamente hay algo detrás, ¿verdad? Hay una cuestión de jerarquización de los sexos, porque uno es hombre, quizá tiene más privilegios, porque una es mujer, no. Entonces hay una serie de jerarquizaciones negativas que se están haciendo entre los sexos que deriva en ciertos comportamientos, ¿verdad? Que se ven también en la política. Lastimosamente es todavía así, pero hay que destacar de hecho que hoy día hay un importante empoderamiento de las mujeres en todos los partidos, en los nuevos partidos, en los partidos tradicionales, y yo creo que es algo que se va a ir acrecentando, pero como ha sido toda la lucha en general por los derechos de la mujer y otros movimientos sociales, eso es progresivo, va a ir aumentando. Perfecto. La misma pregunta para No, Rocío. pero el matriarcado sabemos que está muy instalado en nuestro país, desde la guerra del Chaco, y sí, nos cuesta. A las mujeres nos cuesta el doble de lo que les cuesta a los varones, pero convengamos que la cuestión de género es una lucha desde hace mucho tiempo, que la mujer viene tratando de ganarse su espacio, su lugar, y hay mujeres muy capaces. En el Partido Colorado hay mujeres muy capaces, muy preparadas, y te puedo decir de que no hace falta de que venga una persona mediática sin preparación a quitarle el lugar a una muy preparada para ser diputada o para ser senadora. Solamente hay que dejarse ver y hay que darle oportunidad a las personas. A la vuelta del corte, creo que estoy en tiempo de corte. Quiero preguntarle a ustedes otra parte del problema que es bastante grave a mi entender. Hay un amplio margen de la ciudadanía que no participa ni va a participar, los jóvenes. Hay un amplio margen de gente que no va a votar, que está en el Twitter, en el Facebook, pero que no va a ir a votar, no quiere votar. ¿Cómo hacemos para que la gente quiera participar en los procesos electorales? A la vuelta del corte, por favor, si me contestan eso. Estamos haciendo qué pasa a la clase política hoy acá en Causa Justa. Outsider, oportunidades, la conscripción política, ¿qué hacer? A la vuelta del corte seguimos hablando. Volvemos, estamos con distinguidas personalidades del quehacer político que de alguna manera pasaron o están dentro de la actividad política en sí, analizando este tema de los outsiders, que es algo mundial. La clase política está dejando lugar que la gente lo está haciendo ocupar por otro tipo de personas que tienen otro tipo de origen social, medios de comunicación, deportivos, empresariales. Pero bueno, al ir al corte había preguntado algo, y quiero que me contesten nuestros invitados, algo que es bastante complicado y que está peligroso en sí. La baja participación de un amplio sector de la ciudadanía, especialmente la joven, la parte joven de la ciudadanía, participa poco en el día de la votación, participa poco en el proceso electoral, y eso es muy grave. Oscar, ¿cómo analizás eso vos en tu movimiento que vos, digamos, te cortás solo dentro del Partido Colorado? ¿Cómo analizás eso? Yo creo que nosotros muchas veces nos dejamos llevar nomás por las tendencias. Yo creo que nuestra participación en general es buena en relación a otros países. La participación de los Estados Unidos es mucho menor a la nuestra. Y nadie se acuerda de la participación de ellos, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos en el fondo una buena participación. Nosotros creo que estamos en el 66 y algo de por ciento. Tuvimos las elecciones pasadas, que no veo que esté mal. Y yo siempre suelo decir, yo prefiero tener una participación de gente que vaya a elegir que una alta participación de gente que vaya a votar nada más. O sea, es una gran diferencia. Por eso yo estoy en contra de la obligación del voto. ¿Para qué querer obligarle a votar a alguien que no tiene interés, que no sabe ni a quién va a votar y que va a ser ultra más corrompible que se quede en su casa? O sea, ahí vas a ampliar
tu espectro de venta y compra de votos, porque el que no tiene interés va a estar ahí, bueno, ¿quién me ofrece y por quién voto, verdad? Entonces prefiero que esa gente quede en su casa y que vayan lo que tienen interés y lo que quieren elegir y no solamente votar. Y yo creo que nuestra participación no es excelente, felicitado, pero yo creo que es buena. Yo creo que es buena si hacemos un comparativo con otros países, ¿verdad? Olga, ¿qué pensás? Yo creo que esa es la gente Bueno, que yo no se queda en su pienso casa, que la democracia se dice basada en mayorías, ¿verdad? Y en ese sentido se nota claramente que cada elección no llegamos siquiera a esa mitad más uno en la participación. Y es preocupante eso, así que yo personalmente creo que el voto es súper importante, yo creo que se debería de alguna manera reglamentar, porque es un deber, una función pública, y debería volverse, digamos, de alguna manera incentivar a los ciudadanos a que voten. Tampoco accionarles, ¿verdad?, de una forma negativa, pero sí, ¿por qué no establecer incentivos para que, por sobre todo, como decís, más del 63% de la población paraguaya es joven? Entonces, bueno, ver la manera en que esos jóvenes participen. Porque yo te digo, o sea, de acá a 30 años, digamos, el Paraguay va a seguir relativamente en un crecimiento, esa población joven va a seguir produciendo, pero luego, ¿qué viene para nosotros, verdad? Que vamos a envejecer, ¿qué ofrece el Paraguay en cuanto a protecciones sociales para todos nosotros que vamos a luego llegar en un momento que ya no vamos a ser productivos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con los que vienen después? Entonces, de repente no es un inmediatismo así de, bueno, hoy no me voy a votar y no sé, que gane quien gane. En realidad todo se va produciendo, ¿verdad?, en una línea de tiempo que esperemos siempre sea para una evolución, ¿verdad? Y que lastimosamente yo creo que en nuestro país hay muchísimas cuestiones, incluso jurídicas, ¿verdad?, que vamos involucionando, ¿verdad? Entonces necesariamente los jóvenes tenemos que romper con eso, tenemos que animarnos a participar. Yo sé que muchos de mis amigos y amigas dicen que no, que la política es terrible, que me pueden manchar, pero como te dije yo hace rato, si yo no me involucro, otro va a decidir por mí. Y te aseguro que no va a tener la amplitud. Eso un poco pasa con la política, ¿verdad? No hay pluralidad. Y se ve eso en nuestro Congreso hoy día, tanto en ambas cámaras, se ve que no hay pluralidad, hay un pensamiento súper conservador, así una sola línea, de hecho hay muy pocos jóvenes, hay muy pocas mujeres, entonces tenemos que entrar a romper un poco con eso, ¿verdad? Yo creo que hay que incentivar el voto desde una política pública, ¿verdad? Una política de gobierno se debería incentivar, porque el hecho de que la gente no vaya a votar, se quede a su casa o que solamente los que quieran vayan a votar, es contraproducente, porque nosotros sabemos hoy día que el voto se maneja muchísimo por la prebenda, el clientelismo. Entonces, para romper un poco con eso, hay que hacer un poco que esa gente consciente, que el voto consciente, vaya a votar. Y yo creo que ahí cambiarían muchísimas cosas. Doctor Hugo Estigarribia, la misma pregunta. Bueno, yo creo que hay un electorado muy importante en las internas de los partidos que no participa, que podría cambiar la representación de los partidos. Sobre todo el Partido Colorado que yo he visto, ¿verdad? Más bien el electorado de clase media, media alta no participa, ¿verdad? No se moviliza. Y sería muy importante que la gente entienda que mucha de la solución a sus problemas sería tener mejores políticos, mejor representación, pero la gente no entiende. En un porcentaje importante participa, concuerdo con Oscar lo que dice, ¿verdad? O sea, hay un porcentaje importante de gente que participa sin que haya una obligación o una consecuencia legal a esa participación. Pues yo hace poco estuve observador electoral en Ecuador y es obligatorio el voto. O sea, la gente tiene que votar o si no, no tiene una cantidad de beneficios que tendría que tener como ciudadano. En Paraguay no existe eso. Entonces yo creo que acá pasa mucho porque creo que a muchos ciudadanos la política le pasa por el costado. Dice la política es más de lo mismo, no importa este nuevo que viene, va a ser igual dentro de poco, recurren a ejemplos, entonces ¿para qué voy a votar? ¿Qué aporto? Y es un gran error, porque si un porcentaje importante de gente que no vota va a votar en las internas y en las generales, probablemente podríamos tener otro tipo de gente en la política, aunque la tendencia siempre es que la participación sea en estos rangos. En estos rangos, no es algo que esté fuera de rango la participación electoral en Paraguay. Doctora Rocío Fernández. Una aclaración nomás porque es importante. Yo creo que los jóvenes están ganando su espacio. No quiero dar nombre, pero no quiero equivocarme, pero te aseguro, es cuestión de analizar.
te aseguro que casi el 40% de la gente que integra la Cámara de Diputados tiene menos de 40 años, o ingresó teniendo menos de 40 años. O sea, Hay un amplio margen de yo te error. voy a decir, el propio presidente del partido tenía menos de 40 cuando ingresó, Ortellado de Guairá tenía menos de 40, Núñez, Pedro el Brito diputado. menos de 40, Núñez menos de 40, Ariel Oviedo menos de 40, Fabiola Oviedo menos de 40, yo tenía menos de 40, o sea, dentro del Partido Liberal también la gente de PMAS, Rocío. Rocío menos de 40, el muchacho que está ahora menos de 40, Cintia Tarragó. Cintia Tarragó menos de 40, o sea, no se puede decir que los jóvenes Claro. no... Entonces, Rocío, contigo comienzo la última parte de las preguntas. Te voy a contar entonces ver. qué es lo que ocurrió en el cargo que yo tuve dentro de la ANR, en el Tribunal de Conducta. Me entero a través de los diarios en el año 2009 que fui nombrada miembro del Tribunal de Conducta del Partido Colorado y muy sorprendida. Fui llamada por el profesor doctor Luis Enrique Chaceplate, que era también titular, y me invitaban a que sesione con ellos. ¿Quiénes eran? Washington Ashwell, Cano Yegros, señores, los osos blancos del partido. Y yo me sentía una criatura porque no tenía 50 años, que era lo que decía el reglamento, el código de ética decía que tenía que tener 50 años. Sí. Entonces yo reclamo eso, digo, y me dijeron, no, vos ya estás nombrada, fuiste nombrada por una convención y a trabajar. Y trabajé por el partido y trabajé con gente de verdad que me ayudó a crecer y a fortalecer mi pensamiento político. Me formaron como persona y luego después vino un nuevo tribunal y yo ya estaba preparada para los nuevos. Los nuevos tenían 25 años más que yo y me animé. Claro. Porque fue muy duro. Terminé muy estresada el segundo periodo. No te voy a negar que el segundo periodo ya fue, pues, trabajé por el partido estando en la llanura, estando en el gobierno y sé lo que es pasar y que la gente no quiera involucrarse en política y estar en la llanura y sé Es lo peor. que es Se nota. ser institucionalista y trabajar por el partido y apoyándole al gobierno, porque tenés que ser institucionalista para continuar y Claro. acompañar. Ahora, una última pregunta. ¿Qué le mueve hoy, finalmente, al electorado? ¿Ustedes saben qué le mueve al electorado? Rocío, por favor, contigo. ¿Qué le mueve al electorado? ¿Qué le mueve? El hambre que tiene. Lo que está pasando, lo que nos pasa todos los días. ¿Qué le mueve al electorado? Ver cómo se comportan los políticos todos los días. Conste que tenemos una prensa muy amarillista que a veces disfrazan realmente el comportamiento de los políticos, pero la mayoría de los políticos se ocupan muy bien también de desprestigiarse a ellos. De escupir para arriba. Sí. Es una pena porque el paraguayo no quiere involucrarse, pero a la hora de la verdad sí se quiere quejar. Y cuando vos no te fuiste a votar, y cuando vos no hiciste tu trabajo ejerciendo tu voto, vos no tenés que quejarte después Olga, doctora, de lo que te ocurra. doctora Olga Paredes, ¿qué le mueve al electorado? Bueno, yo creo que le mueve la ansia de cambio, ¿verdad? De cambio de su realidad. Lastimosamente nuestro país tiene a más de la mitad de su población sumida en la pobreza. De hecho, aumentó ese margen ahora con el gobierno de Cartes, lo cual es sumamente preocupante, porque lastimosamente se ha notado que los gobiernos anteriores, ya desde la dictadura astronista, se han servido de esa miseria en la que está lastimosamente sumida la mayoría de nuestra población paraguaya para establecer un sistema sumamente autoritario y prebendario. Y en eso lastimosamente se ha vuelto la política. Entonces entrar a cambiar eso no es un proceso lento, requiere mucho compromiso, mucho esfuerzo y muchos golpes en ese proceso. ¿Escapa el PLRA eso? No, de hecho que históricamente el PLRA ha sido parte de ese proceso de lucha de fuerzas, ¿verdad? Porque acá claramente hay una lucha de intereses, ¿verdad? La hegemonía, la contrahegemonía. Nosotros siempre hemos venido haciendo contrahegemonía, ¿verdad? Hemos venido haciendo oposición. Claro que siempre hay excepciones dentro de todos los grupos, para bien y para mal, eso es así. Y esa es la democracia. Pero de hecho que seguiremos haciendo esa contrahegemonía. Entonces la ciudadanía se mueve, por eso los jóvenes, porque se considera joven, algunos hasta la OMS, la UNESCO lo consideran hasta los 30, algunos hasta los 32, pero definitivamente juventud no supera los 35 años, ¿verdad? Entonces
esa es la población con la que nosotros tenemos que trabajar, mayormente 18 a 30 años. Y esos son los jóvenes que nosotros esperamos que se inserten en política y de hecho muchos lo estamos haciendo y le animamos también a nuestros compañeros y compañeras que así lo hagan. Gracias, Olga Paredes, dirigente de la Juventud Liberal Radical Auténtica. Doctor Hugo Estigarribia, como ex senador, ¿qué le mueve al electorado hoy día? Bueno, diversos tipos de intereses. Hay gente que vota con el estómago por el puntero político que le ayuda en sus necesidades diarias, ¿verdad? Que vaya a pelear por él para un cargo, que vaya a pelear al centro de salud, por la educación, ¿verdad? Hay gente que vota, hay gente que participa en política para tener un cargo, ¿verdad? No solamente que vota, sino que participa en los procesos electorales para tener un cargo o para pedir después cosas al político. Y hay otra gente que vota por otros motivos, porque se indigna, vota en contra de alguien, vota a favor de alguien porque le gusta una posición determinada. Pero yo creo que el voto consciente va aumentando. ¿Va aumentando? Sí, ya creo que la gente de a poco va votando menos por el fanatismo, el color, y más pesa mucho ya de a poco la individualidad de cada candidato o candidata, ¿verdad? No tanto en las internas, donde es más los votos que tenés son los que podés controlar más que los que tenés realmente. Porque los lugares donde no pones un control te roban todos los votos. Hay que trabajar con el ejemplo. Y nadie corrobora, ¿verdad? Hay que trabajar con el ejemplo. Exactamente. Entonces yo creo que la motivación del elector es muy diversa. Pero evidentemente aquellos que están limpitos y fresquitos, el tema original, el outsider, tiene mucha ventaja porque goza una frescura y vitalidad de la cual no goza el que está en el día a día de la política. Perfecto. Entonces son más votados, ¿verdad? Sí. ¿Qué le mueve finalmente, Oscar Tuma, al electorado? Yo coincido con lo que se dijo en la mesa, agregando que hoy yo creo que al electorado le mueve la gestión que haya tenido su autoridad. Y prueba de ello es que existe una renovación. Y ese papel de outsider y no te da tampoco la posibilidad ni te da la carta de continuidad en política. Ahora hubieron muchos que entraron con ese estatus y yo no sé si van a continuar. Y es cuestión de que ustedes mismos hagan una medición de toda esa gente que ingresó con ese estatus y qué tal se desempeñó. Entonces, hoy yo también le agrego a todo lo que se dijo acá la gestión que uno pueda tener. ¿Por qué? Porque hoy, con la tecnología, con las leyes existentes de transparencia y sobre todo este instrumento, ya uno toma conocimiento de qué hace esa autoridad y hoy yo creo que la gente entiende de que si uno no tiene gestión es un político inservible y el que termina perdiendo es el ciudadano. Oscar Tuma, Rocío Fernández, Hugo Estigarribia y Olga Paredes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos un poco este pantallazo para entender un poco la dinámica que estamos teniendo y el mensaje final que comparto con ustedes es que si no participamos no nos quejemos después. Participemos hasta en la comisión pro empedrado del barrio, desde ahí. Participemos en la casa, participemos con mi vecino, lo que sea. Si no participamos, no nos quejemos después. Hay que trabajar con el ejemplo. Hay que trabajar con el ejemplo. Rocío Fernández, muchísimas gracias. Es cierto, o si no, si nosotros no elegimos, alguien va a elegir por nosotros y eso no nos va a gustar. La invitación está hecha para que nos encontremos en un próximo programa, el próximo domingo a partir de las 20 horas y como siempre, Yacelina Catering que nos acompaña todos los domingos. Que tengan un excelente resto de domingo. Hasta el próximo domingo.